¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre con el gusto de para acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas y sin más, vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto para establecer un protocolo unificado para las exportaciones no petroleras. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando el presupuesto de Nicaragua para el año 2026, que reafirma el compromiso del gobierno con la lucha contra la pobreza, inversión social y también la inversión pública. Y en nuestro recorrido digital le contamos que aumentan en 1,7% las exportaciones agrícolas de Brasil en 2025, pese a los aranceles de Trump. De esto y más estaremos hablando en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Abrimos en Venezuela porque este país celebró su Consejo Nacional de Economía Productiva y bueno, durante esta cita el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto para establecer un protocolo unificado para las exportaciones no petroleras, postales y actividades conexas. Vamos a escucharle. Voy a aprovechar de firmar un decreto, con el favor de Dios, decreto mediante el cual se establece protocolo unificado para las exportaciones no petroleras, postales y actividades conexas que me ha presentado la ministra de Comercio, y procedo en este acto del Consejo Nacional de Economía a firmarlo como paso fundamental en la dirección para lograr un Estado eficaz, eficiente. No hay razón para no tener un Estado más eficaz en materia económica. No hay razón. Dígame una razón. La burocracia, la corrupción. Dígame una razón de política, de estrategia. Dígame una razón de plan nacional. Está establecido en el Plan Nacional, pregunto yo porque de repente no lo he leído. Está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que es ley orgánica de la República, crear dificultades para la actividad económica, emprendimiento, desarrollo industrial, comercio. Al revés. Entonces ha llegado el momento de que demos un gigantesco paso. De la misma forma, el mandatario mencionó el crecimiento sostenido que ha registrado Venezuela, un incremento de la producción autónoma pese a la guerra económica en contra de la nación caribeña. Ha habido un crecimiento sostenido de la producción con pulmón propio, porque todos los frentes de batalla lo vamos atendiendo. Por eso es bueno tener este mapa de los 14 motores integrados. Cada motor tiene su forma, su inversión, su tecnología, su mercado, su cosa para acá, su secreto, cada motor. Y todos los motores integrados van creando el sistema económico nuestro. No es un sistema dependiente que nos impuso el Fondo Monetario ni nos impuso un gobierno extranjero. Es nuestro modelo. Lo hemos ido dibujando y creando sin dogma, con un pensamiento económico y con objetivos claros. La soberanía nacional, la satisfacción de las necesidades nacionales, el derecho del pueblo a la felicidad social, que nosotros llamamos socialismo del siglo XXI. Crecimiento de la industria petrolera. Este año, crecimiento con pulmón propio, sorteando tantos sabotajes y maldades, 18.6% en comparación con el año 2024. Y vamos el próximo año a un crecimiento mínimo del 15% de la producción petrolera. Mínimo, son metas mínimas, reales, logrables, porque es pulmón propio. Seguimos en América Latina, ya que, según confirmó la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, las reservas aéreas hacia Colombia para el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026 registraron un incremento interanual del 5,7%. Con este repunte, el país se posiciona como el segundo destino más demandado de la región, superado únicamente por México. La mayor parte de las reservas, casi el 88%, se concentró entre los últimos meses del año y el inicio del 2026, lo que refleja un interés sostenido por el destino colombiano.
De acuerdo con la NATO, el aumento de búsquedas y la anticipación de las compras ponen en evidencia una mayor planificación por parte de los viajeros. Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá se mantienen como las principales o los principales mercados emisores, mientras varios países latinoamericanos y europeos muestran crecimientos notables de su demanda hacia Colombia. Y por otro lado, el oro registró un ligero avance mientras los mercados aguardan la casi segura reducción de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y señales sobre el rumbo de la política monetaria en 2026. En este escenario de cautela, la plata volvió a destacarse al alcanzar un récord histórico, superando los $60 la onza, impulsada por la expectativa de menores costos de financiamiento y mayor demanda financiera. La caída de los rendimientos o en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han moderado el apetito por el riesgo, reflejando la incertidumbre sobre futuros recortes más allá de la decisión. Analistas advierten que cualquier indicio de una pausa en la flexibilización podría presionar a la baja al oro, aunque este año el metal acumula una alza cercana al 60%, respaldado por compras de bancos centrales y también flujos hacia fondos cotizados. Y en Argentina, el Senado de Mendoza aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino en una sesión rodeada de un fuerte operativo policial y con un claro rechazo ciudadano. Diversas asambleas socioambientales denunciaron que la iniciativa podría afectar gravemente la cuenca del río Mendoza, fuente de agua para más del 75% de la población provincial y motor productivo de miles de industrias y hectáreas agrícolas. La aprobación, impulsada por el oficialismo provincial y respaldada por el presidente Javier Milei, fue presentada como una apuesta económica significativa y, sin embargo, organizaciones sociales y científicas insisten en que la megaminería amenaza un recurso estratégico en una provincia donde solo el 4% del territorio es cultivable. Ante ello, las asambleas anticipan nuevas movilizaciones inspiradas en la histórica defensa del agua, que en 2019 frenó intentos similares de flexibilizar controles ambientales. Seguimos en Argentina porque hoy se cumplen 2 años de la llegada al poder de Javier Milei. Revisemos la siguiente nota. Mire, dice 2 años de Milei, cómo la motosierra ultraliberal desplomó la industria y uberizó el trabajo. De acuerdo con este informe, el desplome de la industria y la uberización del trabajo son efectos palpables de 2 años de política económica de Javier Milei, un gobierno que se vanagloria de haber bajado la inflación, pero que realizó drásticos recortes al gasto público en áreas clave como, por ejemplo, salud, jubilaciones y educación, pero además necesitó el rescate de Estados Unidos con una amplia fuerza parlamentaria tras la victoria de octubre. Milei, por lo pronto, buscará aprobar ahora una reforma laboral que recorta derechos y una ley de presupuesto 2026. El sector textil es uno de los más afectados por la caída de ventas y la apertura de importaciones decretada por el gobierno ultraderechista. La apreciación del peso frente al dólar sostenida por Milei encareció la producción nacional y complicó la exportación de productos, entre algunos otros temas. Por otro lado, la ONU está instando en hacer inversiones medioambientales, ya que de esa manera podría precisamente conservarse el medio ambiente y también sacar a millones de personas de la pobreza. Vamos a ver detalles en la siguiente historia. Invertir en un clima estable, ecosistemas saludables y un planeta libre de contaminación podría generar billones de dólares en Producto Interno Bruto Mundial adicional, evitar millones de muertes prematuras y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y el hambre, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe titulado Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, fruto del trabajo de 287 científicos multidisciplinarios de 82 países, advierten que los modelos actuales de desarrollo económico y social están llevando al planeta hacia un futuro devastado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación, con un costo ya estimado en billones de dólares anuales para las economías y la salud de la población.
población. Entre el 20% y el 40% de las tierras cultivables están degradadas, afectan a más de 3.000 millones de personas y 1 millón de especies de las 8 millones estimadas ya están amenazadas de extinción. Ante este panorama, la 7ª edición del informe El futuro que elegimos plantea adoptar un enfoque de transformación de sistemas que abarque la economía y las finanzas, los materiales y residuos, la energía, la alimentación y el medio ambiente, con beneficios macroeconómicos globales de unos 20 millones de dólares anuales para 2070 y ganancias de unos 100 billones para final de siglo. Ese enfoque permitiría elevar a casi 200 millones el número de personas que salgan del hambre y más de 100 millones superarían la pobreza extrema. Un nuevo informe global confirma que el mundo vive un momento histórico en la concentración de la riqueza. Según el Billionaire Ambitions Report de UBS, 2025 registró el mayor volumen de herencias multimillonarias de la última década. 91 personas se convirtieron en multimillonarias por legados que suman 298 mil millones de dólares, un salto de más de un tercio respecto al año previo. La firma advierte que esta masiva tendencia de fortunas concentradas, sobre todo en Estados Unidos y Europa, seguirá intensificándose en los próximos años. El reporte señala además que existen 2.910 multimillonarios en el planeta, 8,8% más que en 2024 y con una riqueza conjunta que alcanzó los 15,8 billones de dólares. El auge bursátil de empresas vinculadas a la inteligencia artificial ha profundizado esta acumulación mientras las élites económicas aprovechan regímenes fiscales favorables y se relocalizan hacia destinos como Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Permítame hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. En nuestro espacio análisis estaremos abordando el presupuesto de Nicaragua para el 2026, que reafirma compromisos del gobierno con la lucha contra la pobreza, inversión social y también la inversión pública. Ya volvemos. Imágenes de Nicaragua, y es que el presupuesto de este país para el 2026 reafirma el compromiso del gobierno con la lucha en contra de la pobreza, la inversión social y la inversión pública, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y la estabilidad macroeconómica proyectada, con un crecimiento del PIB entre el 3 y el 4%, con una inflación del 2,7%. La planificación financiera del próximo año contempla 4,69 mil millones de dólares en ingresos fiscales, lo cual representa un crecimiento del 8,2% respecto a 2025. Por quinto año consecutivo, el país mantendrá un superávit presupuestario superior a 4.922 millones de córdobas, es decir, más de 134.407.000 dólares, equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto, un desempeño único en la región según un boletín oficial. El documento además asigna el 65,4% del presupuesto total a programas dirigidos a la reducción de la pobreza extrema, el mayor porcentaje en la historia reciente del país. Destacamos que el gasto total asciende a 166.778,9 millones de córdobas, es decir, más de 4,55 mil millones de dólares, de los cuales 53,2% se concentra en el área social. En materia de salud, el presupuesto supera los 761 millones de dólares. Estas políticas estarán orientadas a la ampliación de la red hospitalaria, la introducción de nuevas vacunas, cirugías de alta complejidad y acciones para reducir la mortalidad materna e infantil. La protección social, por su parte, experimenta un incremento del 133,1%, alcanzando 307.482.000 dólares, incluidos los aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para garantizar pensiones y prestaciones médicas.
Y es que sin duda la inversión pública es el eje fundamental y fortalece la ruta de la paz con justicia social que promueve el bienestar familiar y la soberanía económica. Para el 2026, Nicaragua trabaja con miras a la construcción de viviendas y servicios comunitarios. Para vivienda y servicios comunitarios se destinaron, de hecho, más de 477 millones de dólares. Asimismo, 333 millones 724 mil dólares a transferencias municipales y más de 66 millones 521 mil dólares a subsidios dirigidos a familias vulnerables, entre ellos energía eléctrica para 70 mil hogares, agua potable para casi 57 mil jubilados y apoyo al transporte público. Y dentro del plan del presupuesto destacan programas de inversión pública, el cual asciende a más de 1.642 millones de dólares, con 430 proyectos en 29 instituciones. Entre los de mayor impacto figuran la ampliación del Aeropuerto Internacional Punta Huete, la construcción del puerto de Bluefields, así como la carretera litoral del Pacífico. De igual forma, el sector transporte e infraestructura recibirá más de 799.453.000 dólares, de los cuales 51.037.000 dólares serán destinados exclusivamente a la costa Caribe. Hay que destacar que el presupuesto prevé además 335.690.000 dólares para garantizar seguridad y paz ciudadana, mientras que el servicio de la deuda pública será cubierto con más de 889.513.000 dólares. Con este esquema financiero, el gobierno sandinista ratifica su apuesta por el crecimiento económico con justicia social y por la continuidad de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. A continuación le mostramos una radiografía económica de la economía nicaragüense basada en datos mostrados recientemente por el Banco Central de Nicaragua. Acompáñame a ver. El Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento económico del 4% para 2026 y una inflación entre 2% y 2,5%. La economía mantiene un ritmo estable, impulsada por la construcción, el comercio y el repunte de las exportaciones. Según datos de la máxima entidad financiera, para el cierre del 2025 se mantiene el rango de crecimiento esperado del Producto Interno Bruto entre un 3% y un 4%, con una inflación entre 2% y 3% y una tasa de desempleo promedio de un 3%. En este contexto, un informe presentado en agosto de 2025 por el Banco Central de Nicaragua reveló que la economía experimentó un avance interanual de 5,5% respecto a agosto de 2024, un acumulado de 4,3% en el periodo enero-agosto y un promedio anualizado de 3,8%. Dentro de este panorama, destacan varias actividades económicas que impulsaron ese crecimiento y que permiten vislumbrar hacia dónde se dirige el motor productivo de Nicaragua. La actividad de explotación de minas y canteras obtuvo la tasa más elevada, un crecimiento de 40,6% respecto al mismo mes del año anterior. La construcción también registró un fuerte desempeño, con un crecimiento de 11,1% en agosto. Al mismo tiempo, el sector de hoteles y restaurantes sobresalió, creció 9,2% en ese mes. Este resultado sugiere una recuperación activa del turismo, de la demanda de servicios de alojamiento y alimentación. Asimismo, el BCN indica que la actividad de comercio creció 7,8%. Aquí el aumento se centró tanto en el comercio al por mayor como al por menor, lo que evidencia la vitalidad de la demanda interna o de la reactivación de las cadenas de abastecimiento. Otros sectores con crecimiento notable incluyen transporte, comunicaciones, energía, agua y actividades pecuarias. Hacemos una segunda pausa, no se vaya al recorrido, al regreso a nuestro recorrido digital. Le contamos cómo aumentan en 1,7% las exportaciones agrícolas de Brasil en 2025. ¿Y sabe pese a qué? Sí, por supuesto, pese a los aranceles de Donald Trump. Volvemos con los detalles.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con el diario La Jornada, que titula lo siguiente: aumentan 1,7% exportaciones agrícolas de Brasil en 2025 pese a aranceles de Trump. La Confederación Nacional de la Agricultura de Brasil divulgó este martes sus resultados anuales parciales hasta el mes de noviembre y entre los datos destacan un crecimiento de las exportaciones de 1,7%, lo que se elevaron a 155 mil millones de dólares frente a los 153 mil millones del mismo periodo del año pasado. Seguimos en Europa con el portal español Onda Cero, que nos cuenta que el precio medio de alquiler se dispara un 17,7% interanual en noviembre, esto en Extremadura. Esto con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 6,70 euros por metro cuadrado. Pues con respecto al mes anterior, el precio del alquiler se ha incrementado un 1,06% en noviembre sobre octubre, y eso en Extremadura, según los datos publicados este martes por pisos.com. En el conjunto del país, el precio medio del alquiler en España alcanzó en noviembre los 14,08 euros por metro cuadrado, cifra un 1% superior a la del mes anterior y un 18% por encima de noviembre de 2024, según el informe de pisos.com publicado este martes. Le hemos dado seguimiento a los temas de la vivienda en España y bueno, pues siguen ahí creciendo. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: Rusia aumentó sus ingresos no petroleros y gasísticos. Según la comunicación de la cartera de finanzas dada a conocer este miércoles en su sitio web, los ingresos en cuestión alcanzaron los 24,9 billones de rublos, es decir, unos 323.400 millones de dólares. Los ingresos no petroleros y gasísticos del presupuesto federal totalizaron exactamente 24.871 millones de rublos, lo que representó un incremento del 11,3% de manera interanual, precisó esta nota. Momento de revisar los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $58.31, una caída de 57 centavos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $62 cerrados y eso representa una baja de 49 centavos de dólar. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.86, una subida de 26 centavos de dólar. Llegamos así al final de la emisión del día de hoy. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está toda la información, al igual que nuestras plataformas digitales. Le invito particularmente a seguirnos en X, en donde nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.